Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros. Qué alegría que nuestro Padre Celestial nuevamente nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Qué alegría de poder nuevamente contemplar el rostro de cada uno de ustedes. Nosotros como consejo local nos llena de alegría y nos llenaría de tristeza de que este lugar se encontrara vacío, ¿verdad? Porque eso da de ver de que nosotros como que estamos fallando un poquito, ¿verdad? Pero qué alegría cuando todos ustedes están. Es por el deseo de ustedes de poder estar aquí y no dejamos nosotros de sentirnos alegres por ello, ¿verdad? También sabemos que es de mucha responsabilidad lo que se tiene que expresar, porque es la palabra de nuestro Dios, y en este caso muy especial pues se habla mucho acerca de la doctrina de nuestro Dios. Se habla mucho de la doctrina, por eso es que es muy importante que toquemos este tema que vamos a meditar en este momento, y por ello muy importante pedir la asistencia de nuestro Dios para que Él sea el guía y para que Él sea el que ponga palabras en su servidor, porque su servidor pues no es muy elocuente, ¿verdad? Si todo se hace con edificación, pues es por la misericordia de nuestro Dios, no por elocuencia de cada uno de nosotros. Los invito a que hagamos una oración. Acompáñenme para pedirle a nuestro Dios que Él sea nuestro guía. Eterno y bondadoso Padre Celestial, nos hemos reunido, bendito Dios, para poder alabarte y glorificarte. Ya hemos tenido ese hermoso privilegio gracias a tu bondad y tu misericordia. Ahora pasamos a lo que es la meditación de tu bendita palabra. Primeramente, bendito Dios, suplicarte que nos perdones por nuestras faltas, por nuestros desaciertos, y que nos des la ayuda para que sigamos adelante en tus caminos con fe, con humildad, con esa confianza. Danos esas herramientas, bendito Dios, para que podamos pasar todos los obstáculos que el enemigo nos afronte. Y es por ello, bendito Padre, que nos encontramos también para meditar en tu palabra, para poder ponerla en práctica, para llevarla en nuestro corazón. Y ahí es donde te suplicamos, bendito Dios, que nos des tu asistencia y que sea tu palabra la que se medite en este momento, no palabra de hombre, Padre amado. Da a tu siervo palabras fluidas, palabras entendidas, y a tu amada iglesia que tenga ese oído presto para poder asimilar todo lo que tú deseas que se diga en este momento, bendito Dios. Aparta toda dificultad, aparta toda dolencia que pueda perturbar esta comunión contigo, así también las enfermedades que agobian a tu amada iglesia, bendito Dios. Gracias te damos también por tu bondad y por tu misericordia, por darnos el privilegio nuevamente de estar aquí reunidos y contemplarlos los unos con los otros. Favores que te hemos suplicado, no porque tengamos méritos, bendito Dios, sino porque lo hacemos amparado bajo ese bendito nombre de tu Hijo, muy amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tengan la bondad de acomodarse. El concilio de la iglesia en Jerusalén. Ese es el tema en el cual nos vamos a dedicar en este momento. El concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué entienden ustedes por concilio? ¿Algún hermano o hermana que me quiera ayudar? ¿Qué entienden por concilio? ¿Qué es un concilio? ¿Perdón? Un consejo de ancianos de la iglesia, correcto. ¿Qué más podríamos entender de concilio? Una reunión de ministros. Correcto, ese es un concilio, lo que mis hermanas decían. Es una reunión
o es una asamblea en la cual se reúnen todos los líderes de una entidad religiosa, en este caso de la Iglesia de Dios, para tratar asuntos importantes, asuntos eclesiásticos, asuntos administrativos podríamos mencionar también, ¿verdad? Pero lo más importante son los asuntos eclesiásticos. Y la iglesia, como hemos visto desde las lecciones anteriores, la iglesia siempre ha sido una iglesia ordenada y una iglesia que ha tenido una administración. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo primeramente nombró ¿a cuántos? 12 apóstoles, y posteriormente 70, ¿verdad? 70 discípulos para que le siguiesen, se predicase el Evangelio. Posteriormente, después, podemos ver cómo estos 12 apóstoles y estos discípulos en Hechos, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, había uno de los 12 apóstoles que fue apartado, ¿verdad? Y fue sustituido. ¿Y qué hicieron los hermanos, los apóstoles en ese momento? Convocaron una reunión de ellos, entre los apóstoles y los discípulos, para nombrar al sucesor de Judas. Y ellos en reunión nombraron a 2. Después de esos 2, con la asistencia del Santo Espíritu, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 discípulos. Posteriormente también podemos ver en la lección que vimos de Pedro y Cornelio, cómo Cornelio fue bautizado, fue convertido al Evangelio, y después, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo que dar el informe de por qué había hecho eso. ¿Y a quién le informó Pedro? A la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles, a los discípulos, le informó. Pedro les expuso las razones, y ¿qué hicieron ellos? Glorificaron el nombre de nuestro Dios, y de ahí en adelante se predicó el Evangelio a los gentiles, de tal manera de que en común acuerdo los apóstoles, los discípulos, los líderes de la iglesia nombraron a Pablo y a Bernabé y los encomendaron a lo que fue el primer viaje misionero, ¿verdad? La lección que vimos el sábado pasado. De esa manera nosotros podemos ver, y de muchas maneras más, nosotros podemos ver que anteriormente en la iglesia naciente había organización en la iglesia, habían líderes que dirigían a la iglesia, pero en ese momento todavía no se había dado un concilio como el que vamos a ver en este momento. Simplemente habían ordenanzas y acuerdos administrativos, podríamos mencionar, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que ocasionó, o cuáles fueron las circunstancias que se realizara el primer concilio de la iglesia de Dios? Porque los judaizantes querían que todos los gentiles que creían se circuncidaran y siguieran los ritos de Moisés. Correcto, porque dice nuestro hermano que todos los judaizantes o los judíos querían que se convirtieran a los ritos de Moisés y que se circuncidaran. Ese fue el origen, porque nosotros en la lección anterior recordamos de que nuestro hermano nos explicaba que Pablo y Cornelio fueron enviados de ciudad en ciudad, Pablo y Bernabé, perdón, fueron enviados de ciudad en ciudad, y tenían detrás quienes los estuvieran acosando, quienes estuvieran en contra de lo que ellos querían. ¿Y quiénes eran ellos? Los fariseos. Los fariseos. Pues bien, ¿creerán ustedes que los fariseos, cuando vieron que la iglesia iba creciendo y creciendo en gran número, y muchos de los judíos que adoraban o que seguían los ritos de Moisés, ahora estaban cambiando su manera de pensar y ahora seguían a un Cristo crucificado? ¿Se habrán quedado ellos con los brazos cruzados al ver de que ellos se les oponían y
no surtía efecto. Al contrario, la iglesia, en vez de ir deteniéndose, iba creciendo y creciendo. No se detuvieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Fueron a introducirse al seno de la iglesia, se bautizaron, y ya estando dentro de la iglesia, dentro del evangelio, empezaron a tratar de engañar a los creyentes judíos y no judíos, a modo de que se convirtieran al antiguo sistema de adoración. Y eso lo podemos comprobar en Hechos 15:22, donde dice: algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dicen los ancianos y los apóstoles. También podemos ver rápidamente en Gálatas 2:3-5. Gálatas, en su capítulo 2 y su versículo 3-5. Si alguna hermana tiene el deseo de ayudarme a decir lo que dice Gálatas 2:3-5, le vamos a agradecer. Para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. ¿Cómo dice? Falsos hermanos introducidos a escondidas para trastornar el evangelio. ¿Y qué dijo Pablo que hizo? No se dejó, ¿verdad? No se dejó intimidar, porque ellos estaban contradiciendo la voluntad de Dios. Veamos también qué dice Filipenses en su capítulo 3, rápidamente. Filipenses 3, del 1 al 3, dice así, palabras fuertes, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué dice el 2? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué razón? Dice el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza según la carne. Guardaos, dice, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, los que llegaban no a hacer crecer el cuerpo, sino a dividirlo. Eso es lo que llegaban a hacer los fariseos y los que quisieron introducirse. No cabe duda también de que dentro de ellos también habían algunos convertidos al evangelio del pueblo judío que sí querían hacer las cosas bien, pero que lamentablemente estaban confundidos en ese momento, y también ellos empezaron a enseñar acerca de la circuncisión y de la observancia de la justificación por medio de ritos. Habían esos dos aspectos: los que estaban confundidos y creían de esa manera, y los que ya vimos que ya con mala intención querían, con malicia, como dice el hermano, querían dañar el avance de la iglesia. Ese fue el motivo por el cual hubo la necesidad de crear o de reunir el primer concilio en Jerusalén. Porque como dice lo que es el verso de memoria, que dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Primera de Corintios 14, 40. Vamos a dar el tiempo a nuestras hermanas que se aprendieron lo que es el verso de memoria, para que tengan la oportunidad de decirlo.
Hoy no está muy largo, ¿verdad? Hoy hasta yo me lo aprendí rápidamente. Pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14, 20. ¿Alguna de mis hermanas? ¿Mi hermana Luis? 14:40. Primera de Corintios 14:40. Gracias. Gracias. ¿Algo otra de mis hermanas? Sí. 14:40. Gracias. ¿Algo otra hermana? Hermana Fide. 14:40. Gracias. Mis hermanas. 14:40. Gracias. ¿Alguna otra hermana? Que tenga el deseo. Mis hermanos. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Gracias. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Gracias. ¿Otro hermano? Hermano Teodoro. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. ¿Algo otro de mis hermanos? No. Pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Primera de Corintios 14:20, había dicho yo. 14:40, hasta el más fácil me equivoqué. Pero hágase todo decentemente y con orden. Nosotros podemos ver que desde nuestro Señor Jesucristo todo venía en orden, ¿verdad? Y aunque estaba pasando esa situación, esa dificultad, ¿la iglesia se iba a convertir en una iglesia de desorden? No, ¿verdad? La iglesia estaba ordenada con sus lineamientos, con su liderazgo y su manera de proceder ante las dificultades. Y eso lo podemos ver nosotros en la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 15 del 1 al 10. Hechos 15 del 1 al 10, y le suplico a la amada iglesia de Dios ponerse de pie para leer lo que dice la palabra de Dios. Y le suplico que me ayude, primero una hermana, después un hermano, posteriormente otra hermana, hasta terminar lo que dice la lectura bíblica. Dice así 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7.
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. 10. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, ante igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta ahí lo vamos a dejar. Era hasta el 10, ¿verdad? Pero vamos a estudiar también más adelante. Acomódense. Vean cómo Pablo luego, después de pasar de Prisidia, pasó a Antioquía y predicó lo que es el Evangelio. Predicando él el Evangelio, dice la palabra, como podemos ver, que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis, no vais a ser salvos. Eso es lo que ellos estaban enseñando. La circuncisión y lo que es la justificación por medio de los ritos. Y dice el 2 que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda pequeñita, dice. Fue grande, ¿verdad? Fue un gran pleito, podríamos decir, que tuvieron con ellos acerca de esa cuestión. Pero como acabamos de ver lo que es en el versículo de memoria que dice: pero hágase todo en orden y decentemente, ¿verdad? Decentemente y con orden. ¿Creen ustedes que Pablo y Bernabé no tenían autoridad para refutar lo que decían los judíos? Sí tenían potestad, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Un apóstol. ¿Y Bernabé? Un líder de la iglesia también, ¿verdad? Encomendados, como habíamos dicho, por los apóstoles y los ancianos, por los principales líderes de la iglesia. Ellos podían, pero ¿qué decisión tomaron ellos? Una decisión sabia, ¿verdad? Con orden y con decencia, la cual fue: este problema no lo vamos a solucionar o a discutir en este lugar, sino vamos a trasladarlo a lo que es la iglesia en Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles y los ancianos. Y es así como nosotros podemos ver que a la iglesia le pareció bien esa disposición, y dice como el 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, ¿verdad? No dejaron de trabajar en la obra. Y llegados a Jerusalén, dice el 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Veamos qué dice el 5. Pero algunos de la secta, ¿de quiénes? De los fariseos, dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. Antes de continuar, la amada iglesia ya es conocedora, pero recordar, tenemos que hacer diferencia de cuál es la ley de la justificación por medio de los ritos y cuál es la ley de Dios, la ley moral, que son los 10 mandamientos. Tenemos que hacer diferencia en ello, porque en esta cuestión se está tratando acerca de la circuncisión y de las leyes por medio de sacrificios, ¿verdad? La justificación por medio de sacrificios.
¿Por qué ya no procedía la justificación por medio de sacrificios? Porque Cristo había hecho el sacrificio perfecto. Porque nuestro Señor Jesucristo había hecho el sacrificio perfecto. Por eso es que ya no tenía validez la justificación por medio de los sacrificios. Pero como vemos, los fariseos querían introducir que obligar al pueblo gentil a que se uniese al pueblo judío, siendo prosélitos, y que se circuncidaran y que obedecieran siempre los rituales. Pero ya nosotros vemos la decisión que tomó Pablo y Bernabé de trasladar la situación en cuestión hacia lo que son los hermanos y los ancianos, y de aquí en adelante nosotros podemos ver el capítulo 6 en adelante cómo se desarrolló este concilio. Como repitiendo, dice el verso de memoria, hágase todo en orden y decentemente. Dice así: y se reunieron, el 6, los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Así empieza lo que es el concilio, con los puntos de vista. Ya vimos que ya el concilio había escuchado el punto de vista de los fariseos. Ahora estaba el turno para Pedro, y Pedro pone lo que son sus argumentos, podríamos decir, para los cuales defender la causa. Más adelante podemos ver, y hace Pedro una pregunta. Ahora pues, el 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿qué dijo la multitud? Cayó. Veamos la decencia, el orden de lo que se estaba desarrollando. Más adelante, ¿quién fue que tomó la palabra? Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y empezaron a contar cómo Dios les había ayudado. Más adelante nosotros podemos ver el 20, el 13. Y cuando ellos callaron, dice nuevamente, el concilio cayó, escuchando lo que decían los hermanos. ¿Quién más pidió la palabra? Jacobo. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué utilizaban los hermanos para la discusión que estaban realizando? Lo dicho por los profetas en la antigüedad. La palabra de Dios, ¿verdad? Lo dicho por los profetas. No estaban dando alegatos por su propia cuenta, de decir: yo pienso que se haga de esta manera porque así se me ha ocurrido pensarlo. No era eso que ellos estaban realizando en el concilio. Ellos estaban haciendo todo amparados a lo que es la palabra de Dios y con la asistencia de su santo